Dios la bendiga a todos. Gracias a Dios por su gran bendición. Él es nuestro gran yo soy. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La bendición de Dios el Padre a todos nosotros. Por medio de Él nosotros podemos recibir la gran salvación. Gracias a Dios, hermanos. Dios te bendiga. Soy hermano Horace. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hebreo. Empezamos en Hebreo capítulo 2, versículo 17 hasta capítulo 3 adelante. Dice la Biblia: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en Torah, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerada Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios, y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Gracias a Dios por su palabra. En el sábado pasado nosotros estudiamos acerca de Jesús. Es nuestro Redentor, nuestro pariente más cerca a todos los hijos de Israel, y por medio de él, Jesús, los hijos de Israel recibió la redención. En su muerte sobre la cruz, Jesús conquistó, destruyó el diablo y todo su poder sobre la tierra. Y también Jesús ganó todo el mundo que era el reino de Dios cuando Dios creó el mundo y le dio a Adán como Señor sobre toda la tierra. Jesús rescató a todos por medio de su muerte en la cruz. Y también Jesús es el dueño de toda la tierra, como nosotros estudiamos en Apocalipsis 5. Y Jesús es el dueño de todas las gente en el mundo. Y por medio de la gracia de Dios, Jesús en la cruz nos libró del poder del enemigo, y también Él nos dio esa gracia de Dios a todas las personas que creen en Él. No solo de los israelitas, también los gentiles. Jesús tenía la autoridad para dar esa bendición de
hijos de Dios, hijos de Abraham, a todas las gentes en el mundo. Gracias a Dios por su gracia y misericordia. Jesús, porque Él era nuestro sumo redentor, es necesario, como dice versículo 17 en Hebreo 2, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todas las cosas. Jesús demostró que Él es un hombre, parte de nuestra humanidad, y que es una acción de los hombres es el sufrimiento. El sufrimiento es parte del castigo del pecado en que Adán y Eva pecaron contra Dios. Entonces, dice la Biblia que la tierra está bajo la maldición de ese pecado. Y esa maldición incluir nuestras enfermedades y sufrimientos y padecimientos en el mundo. Pero Jesús se hizo como nosotros y Él entró en nuestro sufrimiento para ser como nosotros, los hombres. Y así que dice la Biblia, así que Él llegará a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Estudiaremos mucho más en el capítulo 7. Pero ahora Jesús es un sacerdote que tenía la misericordia y Él es fiel en su obra como nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Jesús, acuérdate, Jesús es una persona único. Él es hombre y Él es Dios. Él es hombre completamente y Dios completamente. No hay explicación por la naturaleza de Jesús. Es un misterio. Muchas cosas de Dios que nosotros no comprendemos es un misterio. Interesante que nosotros no conocemos a nosotros mismos mucho, porque las cosas de los hombres en parte del espiritual de naturaleza de nosotros no comprendemos. Es un misterio por nosotros. Pero Jesús es hombre entre Dios y nosotros, y Él es fiel. Él es un sumo sacerdote. Dice que no solo Él es nuestro sumo sacerdote, pero Él es nuestro propiciación. Esa propiciación significa que Jesús sufrió la ira de Dios sobre la cruz por todos nosotros. En el libro de número 25, en este pasaje, los hijos de Israel pecaron contra Dios en un lugar que la Biblia dice en Sittim. El rey de Moab envió a una persona
que se llama Balaam para maldecir Israel. Pero el Señor no dejó a Balaam a maldecir a su pueblo Israel. Pero Baal le habló a Balac, rey de Moab, cómo puede destruir Israel. Es para seducirse el pueblo de Israel en la prostitución y adorar otros dioses. Y entonces en capítulo 25 dice la Biblia que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Entonces la ira de Dios, la ira del Señor, se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, escucha, versículo 4, toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Eso es lo que el Señor dijo a Moisés. Los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día. Y Moisés hizo lo que el Señor le mandó. Y también en versículo 5 dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno de vosotros mata a aquellos de los suyos que se han unido a Baal y peor. Y eso es lo que pasó en el desierto. Y Moisés y los líderes mataron a todos los que postraron y comieron delante de los dioses falsos. Y entonces Moisés tomó los cuerpos de los muertos y puso delante del Señor a plena luz del día, para que el Señor puede ejecutar su ira contra ese pueblo. Hermano, acuérdate que los hombres que cometieron esa ofensa fueron muertos. Pero Dios ejecutó su ardiente ira sobre los muertos. Eso es lo que pasó. Pero en la cruz, Dios ejecutó su ardiente ira de nosotros sobre Jesús cuando Jesús estaba vivo. Jesús sufrió mucho esa ira de Dios por todos nosotros. Y también Jesús es nuestro propiciación y llevó esa ira de Dios de nosotros a sí mismo. Él es nuestro
sumo sacerdote que sufrió por su pueblo. Y también, como dice 18, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, y él sufrió mucho, y Jesús experimentó la tentación como nosotros, pero él ganó esa victoria en su padecimiento y en su tentación. Así que él puede ayudarnos en nuestra tentación también. Jesús es nuestro socorro. Gracias a Dios por su bendición. Esa bendición es su Hijo Jesús. Y también, capítulo 3, dice, somos participantes del llamamiento celestial. Dios nos llamó. Así que nosotros podemos vivir delante de Él para siempre. Dios nos llamó para darnos su gracia, como dice Pablo en Romano 8, acerca de el llamamiento de los santos. En esta parte de Romanos 8, Pablo dijo acerca de los que el Señor llamó. Él los glorificó. En versículo 28, adelante, dice Pablo, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los de antemanos conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso es el plan de Dios por nosotros, los santos. Somos participantes de la llamamiento celestial de Dios. Así que el Señor nuestro Dios puede glorificarnos con su Hijo Jesús. Jesús es entonces nuestro sumo sacerdote. Considerad a Jesús, dice la Biblia. Considerad a Jesús. Significa que mira a Jesús y siga a Jesús en todas las cosas. Él es el apóstol. Dios envió a su Hijo Jesús. Él es el apóstol superior de todos y también sumo sacerdote de nuestra fe. Hermanos, hay muchas personas que dicen que ellos tienen fe. Pero la pregunta es, ¿fe en quién? Nuestra fe es fe en Jesús. Si una persona tiene fe en otras personas y otras cosas, y no en Jesús, la Biblia no considera a esa persona fe. Fe es solo por medio de Jesús, no en otras cosas. Entonces, Dios tomó esa palabra fe para sí mismo
Y también las otras cosas que personas tienen fe, eso es por Dios, no fe. Eso es la maldición. Fe es solo en Jesucristo. Y Él es nuestra fe, reposa en Jesús. Él es fiel. Y Dios designó a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En esta parte, la Biblia compara a Jesús y Moisés. Muchas personas conocen Moisés. Moisés hizo muchas cosas en el mundo. En la Biblia, Deuteronomio, capítulo 34, la Biblia dice acerca de Moisés cuando él murió. En versículo 10 adelante, dice la Biblia acerca de Moisés después su muerte. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa, y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Eso es la grandeza de Moisés. El Señor, por medio de Moisés, hizo muchas cosas grandezas y terribles delante de los ojos de Israel. Pero Jesús es mucho más superior de Moisés. ¿Sí? No, dice Deuteronomio 34, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés hasta Jesús vino en el mundo. Desde Moisés hasta Jesús no hay profeta que hizo tan gran poderosos poderes delante de los ojos de Israel hasta Jesús vino al mundo. Y todos los días de Jesús en su ministerio, Jesús hizo milagros, después milagros, después milagros, hasta su muerte. Y después su resurrección por medio de sus discípulos, apóstoles y sus santos, Jesús continuó hizo hacer sus milagros hasta hoy en día y hasta él venga al mundo para establecer su reino. Jesús es muy superior de Moisés. Y Moisés, la Biblia dice, es el siervo, un siervo fiel en la casa de Dios. Pero Jesús es un hijo fiel, como dice Jesús en el libro de Juan 8, acerca de un siervo o esclavo y un hijo. En versículo 34 a 36, Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre.
Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Moisés es un pecador. Jesús es el santo. Y también Moisés era un siervo. Jesús es el Hijo de Dios. Y esa comparación entre Jesús y Moisés dice la Biblia en versículo 3, porque él, Jesús, ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. ¿Qué significa ese pasaje? Este pasaje dice, Moisés es como una casa. Esa casa en que Jesús era, esa casa en que Moisés era un siervo. Pero Jesús es el constructor de la casa, no Moisés. Moisés es un siervo. Jesús es el Hijo. Y también, versículo 4 dice, pero el que hace todas las cosas es Dios. Significa que Jesús es Dios en comparación de Moisés. Jesús es digno de más gloria que Moisés. Jesús es el constructor. Y Dios es el constructor de todas las cosas. Como Dios, Jesús es el constructor, Él es Dios. Moisés es un siervo. Y también, como Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, y como dice versículo 4, su fidelidad en la casa de Dios es un testimonio de lo que se iba a decir más tarde. ¿Qué iba a decir más tarde? Las cosas de Jesús. Moisés es un señal, es un tipo, es un sombra, pero Jesús es la luz. Jesús es el cuerpo. Jesús es la realidad en comparación a Moisés. Moisés no es la final voz de Dios. Mira lo que la Biblia dice en Deuteronomio 18, versículo 18. Dice la Biblia, vamos a empezar en versículo 15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandé, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, Moisés nunca Moisés nunca nos dice todas las cosas de Dios. Moisés no sabía todas las cosas
del plan de Dios. Pero todas las cosas en que Moisés dijo a los hijos de Israel es por medio de la ley, es en el sombra. Pero Dios les prometió a los hijos de Israel que un profeta, un día Dios levantará entre los hermanos de Israel, y en su boca esa profeta hablará la palabra de Dios. Esa profeta mostrará todas las cosas de Dios, no Moisés, como dice Juan 1 acerca de Moisés y la ley. En versículo versículo 17. Juan 1, versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Mira, hermano, Moisés era como una sombra, pero la realidad es en Jesús, no en Moisés. Entonces, Jesús es muy superior, grandemente, que Jesús. Que Moisés. Jesús es muy superior grandemente de Moisés. Y también Jesús es Dios, pero Moisés es un siervo. Moisés fue fiel en toda la casa, pero hay momentos en la vida de Moisés en que él desobedeció a Dios. Así que él no puede entrar en la tierra prometida. Pero Jesús obedeció a Dios en todas las cosas. Es el más superior en su obediencia del Padre que Moisés. La ley, por medio de Moisés, no puede darnos la vida eterna, pero la sangre de Jesús nos limpió de todos nuestros pecados, así que nosotros tenemos la vida eterna por medio de Jesús. La ley nos condenó y la ley nos acusó que somos pecadores, pero por medio de Jesús nosotros recibimos el perdón de Dios. En la cruz Jesús pagó nuestras deudas de la ley. La ley demanda perfección, justicia, y somos pecadores y no somos justos delante de Dios, delante de la ley. No somos perfectos delante de la ley. Entonces el precio es la muerte por todos nosotros. Pero en su muerte Jesús pagó nuestra deuda de la ley, y él pagó completamente todas nuestras deudas en la cruz. Y también Jesús cumplió todas las cosas en la ley. Hermanos, nosotros por medio de Jesús somos santos. Jesús pagó nuestras deudas, él nos cubrió con su sangre preciosa, así que nosotros somos justos delante de Dios por medio de la sangre de Jesús. Entonces nosotros no necesitamos más la ley.
¿Por qué? Nosotros cumplió la ley cuando Jesús pagó nuestro deudas y nos dio la justicia de Dios en nuestra vida. Hay muchas personas creen que los cristianos deben guardar la ley. Si ellos quieren guardar la ley, está bien por ellos, pero para mí, como dice la Biblia, Jesús pagó a todos y nosotros no bajamos la ley. Gracias a Dios, Jesús pagó a todos. Entonces, nosotros podemos vivir en la justicia de Dios para servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por la victoria en que Jesús nos dio por su muerte. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro propiciación y también nuestro redentor que pagó todas nuestras deudas y Jesús nos libró de la condenación, la acusación de la ley. Jesús nos hace santo por medio de su sangre. Hermanos, la Biblia dice que nosotros pertenecemos a Jesús, a la casa de Jesús. Jesús fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Jesús es fiel como hijo de Dios sobre esa casa de Dios. Como dice Pablo en el libro de 1 Timoteo, en el capítulo 3, Pablo dice acerca de diácono, que ese diácono en la iglesia necesitan para poder enseñar el pueblo en la iglesia. Y también dice Pablo acerca de la iglesia, que la iglesia es la casa de Dios. En versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribió para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Dios vivo. Esa es la casa de Dios, la iglesia. Jesús es fiel en esa casa de Dios. Y también dice Pablo acerca de la iglesia como la casa de Dios es una columna y sostén de la verdad. La verdad es en la iglesia. Esa es Jesús y la palabra de Dios. Es la verdad en la iglesia, en este mundo. Hermanos, es muy importante que el pueblo de Dios en la iglesia conocen la palabra de Dios y adoran nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios por el mundo, por la iglesia. Así que, como dice Pablo, todos los cristianos conformen a la imagen de Jesucristo. Eso es el llamamiento de
todos nosotros. Eso es el propósito de por nuestra existencia. Eso es la razón en que nosotros nacemos y vivimos en el mundo, para buscar a Dios y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y también para conformar a la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias a Dios por su bendición. Es por fe, nuestros hermanos, que nosotros vivimos en este mundo, por fe en Jesucristo. Dice la Biblia, como ciudadanos en la casa de Dios, como hijos de Dios, en su casa, la iglesia. Y Jesús es la cabeza de la iglesia, como dice Pablo en Efesios capítulo 5. Y también dice la Biblia, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Acuérdate que el libro de Hebreos estaba escrito porque muchos de los cristianos judíos volvieron al judaísmo de los fariseos, y ellos empezaron a seguir de nuevo la ley de Moisés. Y Pablo escribió ese libro para mostrar que Jesús es más superior de Moisés. Y más tarde, el pacto de Cristo es más superior que el pacto de Moisés. Y hoy en día hay muchos cristianos que dicen regresaron a la raíz hebreos de cristianos. Hermanos, la raíz judaísmo no es la misma que en el día de la Biblia. Muchas cosas que están en judaísmo, esas cosas introducieron más tarde después de Pablo, de Jesús, y también los rabinos fabricaron esas tradiciones después de la destrucción del templo. Y también, si una persona decide para seguir al judaísmo como su raíz, está bien por ellos. Pero la Biblia dice que nosotros nunca bajo la ley. Y esa raíz judaísmo hoy en día es de los fariseos. Muchas personas no conocen que judaísmo hoy en día es en la tradición de los fariseos. Y Jesús nos advirtió que las doctrinas de los fariseos es como levadura. Esa levadura es hipocresía. Y también es mejor para seguir a Jesús que seguir en la raíz judaísmo en este día. Acuérdate que el judaísmo nunca cree
que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y también las doctrinas de los rabinos no es para la gloria de Jesús. Sí, muchas personas pueden creer pueden leer en el Talmud de los judíos, habría una sorpresa por ellos, porque en el Talmud los rabinos dijo muchas cosas malas contra Jesús, muchas cosas malas contra los cristianos. ¿Ok? Eso es en sus libros. Y también Jesús es Dios por todos nosotros. Él es el Mesías. Nosotros nos necesitamos para seguir judaísmo, para volver a la raíz del judaísmo y para practicar las cosas de los judaísmos. Tenemos Jesús. Él es el centro de nuestra vida. Gracias a Dios que nosotros tenemos una gran esperanza. Nuestra esperanza es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Dios nos llamó para compartir con Él su gloria por toda la eternidad. En judaísmo no hay tal promesa, solo por medio de Jesucristo. Hermanos, continúa a seguir a Jesús en su vida y obedecer a Jesús. No sea participante de los judaísmos. No hay esperanza. Su tradición es levadura. No es lo que es limpio delante de Dios. Dios nos llamó para la gloria, para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra bendición. Y los cristianos en el tiempo de Pablo tenían muchos problemas en su fe cuando ellos volvieron a los judaísmos. Como dice Pablo en el libro de Gálatas. En esta parte de la Biblia, los que siguieron al judaísmo recibieron, como dice Pablo, la maldición de la ley. La ley no puede salvarnos, solo Jesús puede salvarnos. Dice Pablo en versículo 6, Gálatas 1, versículo 6 adelante. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que se llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa es una doctrina, perversión del evangelio de Cristo. Judaísmo siempre trataba a pervertir el evangelio de Cristo para decir que es necesario para guardar la ley a Moisés, así que nosotros podemos recibir la vida eterna. Esa es un evangelio perversión. Pero
dice Pablo, versículo 8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os predico, hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repite ahora. Si alguno os anunció un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Esa es anatema doble. Anatema doble. ¿Por qué? Esa anatema, si una persona no guarda la ley completamente, es una anatema. Si una persona no tiene en su vida y muere en su pecado, es un anatema. Eso es la perversión del evangelio. Hermanos, gracias a Dios que por medio de su Espíritu Santo nosotros retenemos firme nuestra fe en Jesús. Él es nuestra confianza y Él es la gloria de nuestra esperanza. Gracias a Dios por su Hijo precioso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, esa es mi parte. En el próximo sábado nosotros continuaremos nuestro estudio en el libro de Hebreos. Dios le bendiga a todos. South Main Street Laundromat, localizado en el 182 de la South Main